Seguimos con esta serie Visión 2020, que obviamente es la antesala para el próximo año 2020, y hemos estado viendo algunos pilares fundamentales acerca de la visión de Adulam. Si tienes algunos meses viniendo, tal vez años, son temas que recurrentemente hablamos. Si ya fuiste a la academia, pues yo sé que has escuchado acerca de estos temas, y pues a los que van a ir a la academia mañana, pues también vamos a reforzar estos temas, porque la visión 2020 no es la visión de un año en particular. La visión 2020 es la visión de la iglesia, de lo que somos, y Dios nos ha traído por un proceso de 6 años para entender esta visión tan sencilla. Que bueno, parece sencilla, ¿no? Pero es muy profunda. Muy bien, la sesión de hoy tiene como título Amamos a las personas. Y la semana pasada estuvimos viendo la sesión de Amamos a Dios. Si has leído un poco de nuestro ADN, sabes que estos dos principios están plasmados ahí, pero es algo que en verdad enciende en nuestro corazón. Pudiéramos leerlo y decir, bueno, amar a Dios y amar a las personas, pues es lo que todo el mundo predica, o es de lo que todo el mundo habla, pero llevarlo a cabo es el reto más grande de la iglesia. Llevarlo a cabo es una de las cuestiones más difíciles, o que más nos desafían como iglesia. Mira, Adulam acoge a personas de muchos trasfondos de iglesia o religiosos, o aún de historia, bueno, cada quien tiene su historia, ¿no? Pero como pastor yo tengo la flexibilidad de entender que cada uno de nosotros puede tener una perspectiva diferente de Dios en ciertos aspectos. Obviamente hay aspectos de Dios que deben ser como son, y no los podemos debatir, pero hay otros en los que siento que hasta Dios es flexible en su revelación. Y esta situación nos ha llevado a ser una iglesia multicultural y de muchos trasfondos de iglesia, y eso es fascinante, porque Dios ama la unidad de la iglesia. Dios ama que estemos unidos en una misma visión. Pero aunque puedo ser flexible, o podemos ser flexibles en la doctrina, para nosotros la doctrina no es lo más importante, porque mucha gente llega y nos pregunta, ¿cuál es la doctrina de Adulam? Y yo les digo, pues la verdad, les digo, la doctrina, la visión y lo que sostiene esta casa es el amor. Y podrías decir, ay, qué tierno, qué romántico, qué bonito. No, en verdad Dios ha tenido que trabajar con nosotros por 6 años para entender qué significa amar a Dios y amar a las personas. Ha sido un reto tremendo, porque ¿sabes por qué no me preocupa tanto esta cuestión de las doctrinas? ¿O cuál es tu trasfondo doctrinal, o de qué iglesia vienes? Te voy a explicar por qué. Porque si la doctrina que crees o la disciplina que practicas no te lleva a amar a Dios y amar a las personas, esa doctrina no sirve. ¿Sí? Porque tú puedes decir, no, yo tengo la doctrina, o mi iglesia tiene la doctrina correcta, o lo que yo creí. Si eso que crees no te lleva a amar a Dios y amar a las personas, sorry for you, como dicen por ahí. No, de verdad, no, lo siento, no sirve. No sirve. Lo que funciona es que lo que creamos nos lleve a amar a las personas, nos lleve a amar a Dios, nos lleve a tener esta doctrina del amor, que la doctrina del amor es la única doctrina que es perfecta. Es la única doctrina que es pura, es la única doctrina que funciona, es la única doctrina que cambia vidas. No hay otra doctrina como la doctrina del amor. Y inicio con un texto, el texto más famoso de la Biblia. Bueno, uno de los más famosos. Primera de Juan 4, del 7 al 8, Primera de Juan 4, 8, que mucha gente lo conoce, y dice, amados, me encanta como el apóstol Pablo empieza el verso, porque empieza diciendo, eres amado. Empieza diciéndote, Dios te ama. Empieza aclarando algo, tú eres amado, y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, hay muchas partes en la palabra de Dios que dicen que Dios es algo, ¿sí?
Dios es, no sé, Dios es fuerte, Dios es valiente, Dios es creador, hay muchas cosas, pero hay una característica que engloba más perfectamente quién es Dios, y es: Dios es amor. Es la expresión más pura del carácter y de la esencia de Dios. Dios es amor. Dios no es solo amoroso o cariñoso, Dios es el amor mismo, Dios es amor. Y el sistema religioso siempre ha querido encarar esta frase de Dios es amor con otra frase, como si quisiéramos anular el amor de Dios. Y es la siguiente: Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. ¿Lo has escuchado? O sea, como si quisiéramos anular el amor de Dios, porque Él también es fuego consumidor. Y terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y no sé qué tantas cosas le ponemos a la contraparte, ¿no? Y déjame explicarte algo: no hay ningún verso en la Biblia, ninguno, que contradiga Dios es amor. Pero cuando leemos, o cuando alguien puede decir, pero Dios también es fuego consumidor, hay un pasaje en la Biblia que dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, sí es fuego consumidor, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, ya está fuera de esta comparación. Dios es amor y punto. Punto. No hay otra manera de entender y de entablar una relación con Dios que a través del amor. Hay un pasaje en la Biblia en el que, no sé, mi teología ha girado alrededor de este texto por muchos años. Y es este texto donde Jesús explica que en el día final va a haber personas que se presenten delante de Él y que le van a decir: Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales. Y si me permites ponerle de más ahí: en tu nombre me bauticé, yo iba a la iglesia, yo hacía esto por ti, yo hacía esto otro por ti. Y luego Jesús explica en Mateo 7: está bien, pero apártate de mí, porque nunca te conocí. Y a mí me parece impresionante este verso, porque se supone que Dios pues conoce a todos, ¿no? Es como tenemos este concepto de que Dios nos conoce a todos y aún antes de nacer, pero Jesús no se está refiriendo a ese término de conocer. Y quiero explicarte porque lo acabamos de leer. Acabamos de leer algo y yo quiero que unas conmigo estos dos versos. Acabamos de leer que el que conoce a Dios, ¿qué hace? Sabe amar. ¿Sí? Lo acabamos de leer. El que es nacido de Dios y conoce a Dios, sabe amar o ama. Y el que no conoce a Dios, ¿qué? No sabe amar. Y aquí te va la explicación. Gente se va a presentar delante de Jesús en aquel día y le va a decir: hice todo esto en tu nombre, pero no sabía amar. Pero no amé como tú me amaste a mí, o como tú esperabas que yo te amara. ¿Sí me explico? Entonces, la realidad aquí es que Corintios 13 nos habla bien claro de esto. Y Corintios 13 empieza a dar esta explicación y dice: yo puedo hablar lenguas humanas y angélicas y tener todo el conocimiento y que se me sean revelados todos los misterios. Luego todavía Corintios 13 dice: puedo dar mi cuerpo para ser quemado, dar todos mis bienes para alimentar a los pobres. Y concluye el apóstol Pablo diciendo: pero si no tengo amor, nada soy. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Uno de estos tres versos en uno solo. No sirve sacar demonios en nombre de Jesús, hacer maravillas en nombre de Jesús, todo lo que podamos hacer sin amor es en vano. Toda la iglesia, toda la teología, todos los rituales, todo lo que podamos hacer sin amor no vale y no sirve. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque el amor es lo que le da sentido a la iglesia, es lo que le da sentido a todo lo que el ser humano es. Si hay algo que el mundo quiere robarnos, es nuestra capacidad de amar. Eso es todo. Desenfoca nuestro corazón de lo que realmente es importante y valioso para amar, y lo enfoca en lo que no es. Y distrae nuestro corazón, y entonces empezamos a vivir sin propósito. Porque mira, esta palabra propósito creo que la hemos convertido hasta como en un ídolo dentro de
la iglesia moderna. ¿Y cuál será mi propósito, pastor? Y luego lo dicen así, ¿va? El propósito de mi vida, aleluya. ¿Sí? ¿Y cuál será el propósito? Y usamos esta palabra como para mí sí, hemos intentado sacarle demasiado jugo y hacerla demasiado misteriosa. Cuando te lo explico sencillamente, el propósito de Dios a tu vida es amarlo a Él y amar a las personas. Si tú y yo aprendemos a amar a Dios poniéndolo en primer lugar y amar a las personas, toda nuestra vida va a tener propósito. Y no solamente va a tener propósito en la tierra, sino que cuando tú amas a Dios y lo pones en primer lugar y amas a las personas, es la mejor manera de hacer tesoros en el cielo. Hay mamás, y lo he explicado en otras ocasiones, que creen que por ser mamás están desperdiciando su vida. Pero si tú eres una mamá y tú amas a tu esposo con el amor de Dios y amas a tus hijos con el amor de Dios y dedicas tu vida a amarlos, estás viviendo con el propósito de Dios. Estás viviendo en el propósito que Dios diseñó. Y eso que tú estás realizando está creando tesoros en el cielo. Igual, no sé, personas o jóvenes que creen tener una vida sin propósito porque tal vez no están en el trabajo que ellos desean o no tienen la empresa que ellos habían soñado o el puesto que ellos habían soñado o ciertos estudios que se supone que debes tener. Mira, el propósito en la vida no lo dan los estudios, no lo da el trabajo, no lo da la posición. El propósito una vez más lo da que ames a Dios sobre todas las cosas y que aprendamos a amar a las personas. Ese es el verdadero propósito. Y no solamente eso, sino que ese es el verdadero éxito de la vida. El éxito está en aprender a amar. El éxito está en eso particularmente. Y sigo con 1 de Juan capítulo 4. Pero algunos versos adelante, ¿no? Algunos versos, el verso 20 y 21 dice así: si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. La mejor forma de saber que alguien ama a Dios es que amando a las personas, amando a los demás, amando a otros. Ese es el mejor filtro de todos. Si quieres saber si alguien ama a Dios, esa persona sabe amar a los demás. Y leemos aquí un verbo muy particular porque dice el que odia a su hermano. Y muchos nos justificamos diciendo yo no odio a nadie, yo soy una buena persona, ¿no? Yo no siento odio por nadie. Mira, yo me fui a la raíz de la palabra odio aquí, porque tal vez en nuestra cultura entendemos odio como un sentimiento negativo y un deseo de que el otro le tenga un daño o causarle daño a alguien. Pero escucha, la palabra odio en griego se pronuncia miseo o miseo, y la palabra más cercana en inglés a esta palabra griega es loveless, que es sin amor, algo así significa, o poco amor, loveless. Pero la palabra en español que se asemeja a esta palabra de odio en griego es rechazo. No es este deseo de hacerle mal a alguien, es literalmente rechazo. ¿Y sabes qué es el rechazo? No amar. Decidir no amar a alguien, eso es rechazo. Así de sencillo. Y el rechazo es quitarle el valor a una persona, quitarle su posición por ser de determinada manera, por vestir de determinada manera, por no sé, por ser hombre o por ser mujer, o por tener este contexto o aquel contexto. Es rechazar a alguien porque yo quiero, ¿sí? Eso es el odio del que está hablando este verso en particular. Y me llama mucho la atención porque el rechazo es tan común a veces en nuestra cultura. El rechazo con palabras hirientes, el rechazo aún con actitudes, el rechazo con falta de amabilidad, el rechazo en todo. Mira, psicológicamente la herida más profunda de una persona es el rechazo. Todas las palabras que un niño recibe, si son palabras hirientes de parte de sus padres, es rechazo.
palabras que una mujer recibe de su esposo o que un esposo recibe de su esposa, si son palabras hirientes, son rechazo, una y otra vez. Entonces, el odio no es solamente el hecho de este sentimiento negativo y terrible, son actitudes simples a veces que tomamos en la vida, pero el principio aquí es ese en particular. Nadie puede decir yo amo a Dios si no ama a su hermano. Y quiero ponerte una frase a continuación que va unida a todo esto que te estoy diciendo y dice: amor sin generosidad y servicio es un fraude o es una mentira, ¿sí? Si un esposo dice amar a su esposa pero no es generoso con ella y no le sirve, no es amor. Si busca primero su propio bienestar, si busca primero la satisfacción de sus propias necesidades, no es amor. No es amor. Si una esposa igual dice amar a su esposo, pero busca primero sus necesidades y no busca otra vez servir y ser generosa o dar, es un fraude. El amor sin generosidad y sin servicio es una mentira, es un fraude, porque amor no es un sentimiento, no es la atracción o las mariposas que a veces sentimos o el afecto, no, es una decisión de amar y servir. Eso es, una decisión de ser generoso y servir. Y la semana pasada hacía esta referencia, ¿no? Que vi en internet como un consejo para las chicas solteras y que les decía: no busques a alguien que te ame, busca a alguien que ame a Dios. Porque si ama a Dios, te va a amar a ti verdaderamente y va a amar a tus hijos y te va a cuidar y va a ser el hombre que tú necesitas. O sea, es mejor que tu pareja sepa amar a Dios a que aprenda a amarte a ti, porque es ahí donde está basado el verdadero amor. Y cuando hablamos de amor y generosidad, el mejor ejemplo siempre es Dios. Juan 3:16, uno igual de los versos más famosos de la Biblia, dice así: pues Dios amó tanto al mundo. Puedes leer conmigo el siguiente verbo. ¿Qué? ¿Te fijas? Amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor siempre va acompañado de generosidad. Y Dios no solamente entregó algo, nos había hecho la creación es extraordinaria, nos había dado la vida, nos había amado de muchas maneras, pero faltaba entregar lo más valioso que Él tenía, que era Jesús mismo, que obviamente la Biblia le llama el Hijo de Dios porque el Espíritu Santo lo engendró, pero sabemos que Jesús es Dios mismo hecho hombre. O sea, Él se entrega su misma vida en Jesús por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que nos envió flores. No, sí, que nos envió cartas de amor. No, tampoco. De tal manera que nos cantó serenata. No. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio lo más valioso de la creación. Entregó lo más caro de la creación. Entregó eso, lo mejor, lo primero y lo mejor de la creación. Lo entregó por nosotros. Y quiero retomar un poco de lo que hablábamos la semana pasada, porque te hablaba acerca de los 10 mandamientos. No sé si tú recuerdas esto. La semana pasada estuvimos hablando del tema de amar a Dios, ¿sí? Y poner a Dios en primer lugar. Y te comentaba que los primeros 4 mandamientos es una forma en la que Dios utilizó para conectarnos con Él. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay nadie, no hay otro Dios, solo yo soy tu Dios. Tercer mandamiento: guardarás el día del Señor. Cuarto mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, o no tomarás a Dios en vano, o ligeramente, para que lo entendamos. No tomar a Dios de manera ligera. Son los 4 mandamientos que nos conectan con Él: amar a Dios, honrarlo, darle su lugar, etcétera. Pero me impresiona esta capacidad de Dios de ser generoso, porque los próximos 6 mandamientos no se tratan de Él, se tratan de nosotros con las demás personas. Se trata de amar a los demás, de eso se trata. Y quiero leerte cómo viene escrito en Éxodo 20, del 12 al 17. Dice así:
honra a tu padre y a tu madre. Me encanta cómo la primera instrucción, porque las primeras 4 son verticales, pero la primera instrucción que tiene que ver con personas, con amar personas en lo horizontal, lo primero que trastoca es a la familia. Después de amar a Dios, después de darle el primer lugar a Dios en tu vida, después los que siguen inmediatamente son tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Bueno, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. El siguiente es: no maten. Y eso está más que claro, ¿verdad? No maten, ¿sí? Pero fíjate, el siguiente organismo que los mandamientos tocan o en los que quieren causar un efecto positivo es que no sean infieles en el matrimonio. Mira, yo quiero explicarte algo aquí. Voy a seguir ahorita leyendo los otros mandamientos, son 6. Pero en ocasiones estamos demasiado obsesionados queriendo cumplir estos 6 mandamientos, sin darnos cuenta que el cumplimiento de estos es un fruto de haber cumplido los primeros 4. Porque te explico rápido y me quiero detener en ser fiel en el matrimonio. Porque yo no soy un hombre fiel porque ame a mi esposa. Y a lo mejor tú vas a decir, ¿qué? Qué bueno que no está aquí, ¿va? Pero yo no soy fiel porque ame a mi esposa, ¿sí? Yo soy fiel en mi matrimonio porque amo a Dios. ¿Sí escuchaste eso, verdad? Yo puedo engañar a mi esposa sin que ella se dé cuenta. En mi corazón, en mis pensamientos, con el teléfono, deseando a una mujer que no es mi mujer. Y ella ni cuenta se va a dar, te lo aseguro. Pero yo amo tanto a Dios que no voy a permitir que mi corazón sea infiel. Cuando hablamos acerca de sean fieles en el matrimonio, solamente, escucha esto, solamente una persona que ama a Dios puede lograrlo. Solamente una persona que tiene una devoción a Dios puede lograr esto. Porque, otra vez, los 6 mandamientos tienen que ver con darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. No sean infieles en el matrimonio. Después dice, no roben. Después dice, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. ¿Estás escuchando eso? No hablen mal. Y no dice, no hablen mal de personas malas o de personas que se lo merecen. No, está diciendo, no hables mal de nadie. No digas mentiras en contra de nadie. ¿Tú crees que en nuestro ADN cuando dice no hablamos mal de los demás fue una ocurrencia? No, es el mismo Espíritu Santo llevándonos a un mismo principio. No hablen mal de otros. Mira, hay personas que se me han acercado y me han dicho, ay, pastor Adulam, ya no es lo mismo. Me siento como fuera de lugar, ¿sí? Siento como que ya no es mi casa, ¿sí? Como que tus predicaciones ya no son las mismas. ¿Y sabes qué descubro cuando escarbo a ese tipo de circunstancias? Son personas que hablaron mal de esta casa y que hablaron mal de mí. Porque tú no puedes sentirte en casa si hablas mal de esa casa. Tú no puedes conectarte con la palabra que tu pastor te está predicando si tú hablaste mal del pastor. Y te voy a decir otra cosa. Es muy difícil que tu relación con Dios sea sana si tú hablas mal de Dios. Y hablar mal de Dios no es, como literalmente, sino simplemente es creer mentiras de Él. Él me abandonó, Él no está conmigo, Él no escucha mis oraciones, Él no me va a responder, voy a quedarme solo, Él no me ama, Creer mentiras de Él nos lleva a no poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Y es tan claro la Biblia con el uso de nuestras palabras. Mira, tu vida entera es fruto de lo que tú has hablado. No, es que pastor, yo me siento como bien incómodo ya en mi matrimonio, como que me casé con la persona incorrecta. Lo más probable es que con tus palabras hayas destruido esa relación. No, es que mis hijos, pastor, tú no sabes los hijos que Dios me dio. ¿Qué les estás hablando? ¿Sí? ¿Cómo estás usando tus palabras para edificar a tu pareja, para edificar a tus hijos, para edificar a tus amigos? ¿O las usas para derribar y para destruir? Porque, escucha, el poder de la vida y de la muerte está en las palabras. Por eso es tan importante que no hables mal de nadie.
No hables aunque se lo merezcan. Mira, aunque hayan hecho cosas terribles, aunque te hayan humillado, poner la otra mejilla también es cállate la boca. ¿Sí? Cállate. Último. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Ya sea su esposa, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Pues ahora no tenemos burro, ¿verdad? Pero tenemos carro, ¿sí? Y me encanta esto porque, escucha, tú no puedes amar a quien le tienes envidia. ¿Sí escuchaste eso, verdad? ¿Sabes cuál es uno de los principios fundamentales para que Dios te llene de victorias a ti? Que celebres las victorias de otros. ¿Sabes cuál es uno de los principios para que Dios te dé cosas mejores y cada vez que añada más cosas a tu vida, materiales y de todo sentido? ¿Sabes cuál es uno de los principios? Celebra lo bueno que le pasa a otros. Alégrate de manera genuina. Al principio no va a ser de manera genuina, te lo advierto. ¿Sí? Al principio vas a hacer, hey, qué machín, y por dentro, ay, porque él sí, Señor, y yo no. Pero inténtalo, porque poco a poco esa celebración al bien de la otra persona va a traer tus propias victorias y va a traer todas esas bendiciones que estás esperando. Pero si Dios se tomó el tiempo para escribir 10 mandamientos, yo creo que debemos poner atención a qué nos está queriendo decir Dios a través de todo esto, a qué significa cada uno de ellos y volver a la raíz de todo. ¿Cuál es? Mira, si pudiera resumir los 10 mandamientos, los primeros 4 dicen ama a Dios y los otros 6 dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús vino y dijo, toda la ley, toda la Biblia, todos los profetas se resumen en 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tus padres, los vas a honrar. Si tú amas a tu esposa como a ti mismo y Dios te enseña a amarla, vas a ser fiel. Si tú amas a tu prójimo, pues no vas a hablar mal de él, no vas a robar, no, pues obviamente no vas a matar, ¿verdad? Pero sí, vas conmigo. Fíjate que dentro de todo esto siempre el ejemplo es Jesús. Ahorita te lo decía, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero el ejemplo más claro acerca de este amor que nos lleva a servir y ser generosos está en Jesús. Te lo quiero leer. El Evangelio de Juan capítulo 13 del 1 al 5 dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Mira, cuando estaba leyendo el verso, yo le decía a Dios, ¿por qué inspiraste que estos 2 versos estuvieran juntos? El primer verso dice, Jesús amó a sus discípulos en todo su ministerio y los amó hasta el final. Y luego inmediatamente después dice, y Satanás ya había convencido a Judas de que traicionara. ¿Por qué los pusiste? Arruinó todo el discurso, esa parte le di. Y yo sentí el Espíritu Santo que me dijo, es que debía de estar ahí. Porque Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo seguía amando. Porque Jesús, sabiendo que Judas iba a hacer lo que iba a hacer, él seguía amándolo. Y yo quiero que sigamos leyendo porque fue impresionante lo que Jesús hizo. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Mira, quiero explicarte este verso más profundamente. Porque a veces vemos el acto de que Jesús lava los pies de sus discípulos como algo muy padre. Ay, qué bonito Jesús. No, yo quiero explicarte. Lo primero, el acto de lavar pies era el acto más bajo de servilismo, de servidumbre, de un criado, de un esclavo de una casa. El peor esclavo lavaba los pies, ¿sí? El de más bajo rango lavaba los pies. Primero, yo quiero que entendamos esto. Segundo, Jesús como hombre
él tuvo una revelación progresiva de quién era él, ¿sí? Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía el propósito de su ministerio, él conocía cosas, pero hubo una revelación también progresiva en él como hombre. Y en este punto de su ministerio, Jesús obtiene una de las revelaciones más grandes acerca de él mismo. ¿Y cuál es esta? Dios me ha dado todo el poder, todo el dominio, soy dueño de todo, soy el mero mero, nadie puede conmigo, la tierra, el universo y todos sus tesoros y todas las personas me pertenecen. Todo es mío. Acaba de recibir esa revelación Jesús. Todo me pertenece, puedo hacer lo que yo quiera. Después de recibir una revelación de qué tan grande era Jesús en Dios, hace el acto de servicio más humilde de todos. ¿Te fijas? Obtiene una revelación. Soy el más grande de todos. Soy el más fuerte. Voy a lavar los pies de mis discípulos. Porque este texto, esta historia me habla, porque mira, ese texto para mí es el Evangelio. Esto que lees aquí para mí es el Evangelio, porque hay otros versos, por ejemplo Filipenses capítulo 2 que dice que Jesús era igual a Dios, ¿sí? Y que aún siendo en forma de Dios, no estimó su posición, ni se aferró a su posición. Pero luego dice, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. ¿Sabes por qué a Jesús no lo pudo humillar cuando le escupían en la cara? ¿Sabes por qué a Jesús no lo humilló que le arrancaran la barba de su cara? ¿Sabes por qué a Jesús no lo humilló cuando le gritaban ofensas, cuando lo colgaron en la cruz, cuando despedazaron su cuerpo? ¿Sabes por qué a Jesús no lo humilló eso? Porque anteriormente él ya se había humillado a él mismo. Él no venía a ser humillado, él ya venía humillado, ¿sí? Él no venía a ser quebrantado, él ya venía quebrantado. Por eso soportó la cruz. Y Hebreos lo dice tan claro, menospreció la humillación. La tuvo en poco la humillación que iba a vivir, y dice, por el premio que había detrás de la humillación. Y a lo mejor entendemos que el premio que Jesús esperaba era el trono, la exaltación, que Dios lo pusiera hasta lo sumo y le diera un nombre que era sobre todo nombre. No. ¿Sabes cuál era el premio por el que él venía? Eras tú. Tú y yo éramos su premio. Nadie puede humillar a alguien que ya está humillado bajo la mano de Dios. El lugar más alto en la vida es estar a los pies de Jesús. El lugar más alto, y Jesús lo enseñó. ¿Alguien de ustedes quiere ser el más grande en el reino de los cielos? Dice, sirva a los demás, porque el más grande en mi reino es el más pequeño de todos. Ese más pequeño, el que sirve a los demás, ese es el más grande. Y quiero cerrar con algo. Tal vez hay personas que han intentado humillarte, que han intentado humillarnos, hablando mal de nosotros, señalando errores, señalando, no sé, o simplemente inventando chismes. Hay gente que tal vez ha intentado humillarte, quitándote algo que te pertenecía, dándote la espalda, traicionándote, no lo sé. Hay muchas maneras de humillar a una persona, pero la realidad es que nadie puede humillar, escucha esto, nadie puede humillar a alguien que está lleno del amor de Dios. Nadie puede empobrecer a alguien que ha sido enriquecido con la gracia de Dios. Nadie puede, escucha, quitarle el valor a alguien que su valor está en Dios y no en las personas. Al contrario, escucha, alguien que tiene su identidad en Jesús, que tiene su seguridad en Jesús, que tiene su riqueza en Jesús, que sabe que Jesús se encarga de él, que sabe que Jesús es su dueño, esa persona simple y sencillamente es un lavador de pies. Y si alguien en el mundo nos obliga a lavarles los pies, lávame los pies porque hablé mal de ti, ¿sí? Humíllate porque hice esto y te desprecié y te menosprecié. ¿Sabes que eso no puede humillar a nadie? O no puede humillar a los hijos de Dios, porque realmente eso somos lavadores de pies. Mira, te quiero contar una historia rápido.
En conferencia, en los últimos meses, Dios ha trabajado mucho en la humildad de nuestro corazón, mucho. Aunque siempre hemos tenido como una alerta, una alarma en contra de la soberbia y el orgullo, que sabemos que es algo súper malo. Cuando Dios quiere darte más gracia, Él permite que ciertas circunstancias te humillen o personas te humillen. La Biblia es clara con esto, que Dios da más gracia a los humildes. Y cuando Él quiere darte todavía algo más en tu vida, una añadidura aún más grande, Él necesita que tu corazón esté mucho más humilde. Ahorita lo veíamos con Jesús. El corazón de Jesús estaba correcto, por eso no se ensoberbeció, sino lavó los pies. Quiero cerrar con una frase que engloba pues todo lo que hoy vimos y que engloba mucho de nuestra visión. Y dice así: amar y servir no es lo que hacemos, es lo que somos. Mira, amamos y servimos no porque los demás se lo merezcan, es por quién somos nosotros. No es porque las personas hayan sido buenas, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Nos humillamos ante los demás, no porque no se merezcan un rechazo de nosotros, sino es por lo que Dios ha hecho en nosotros. El amor y servicio es nuestra identidad y hemos reconocido que amar y servir es nuestro propósito. Cierra tus ojos ahí donde estás y simplemente